A ver, hablemos de una de las figuras más polémicas y, la verdad, más trágicas de la historia, Judas Iscariote. Su historia nos abre la puerta a una de las preguntas más difíciles de toda la teología. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Si Dios lo sabe todo, pero de verdad todo, entonces, ¿qué pasa con Judas? ¿Era simplemente una pieza en un tablero de ajedrez gigante, movida por una mano divina? O sea, ¿un títere? Porque si ya estaba escrito que iba a traicionar a Jesús, ¿qué opción tenía? Pero por otro lado, si él tomó la decisión por sí mismo, entonces toda la culpa es suya, ¿no? Este es el gran dilema. ¿Plan divino o libertad humana? ¿O será que de alguna manera son las dos cosas al mismo tiempo? Es una locura, ¿verdad? Ok, para tratar de entender este enredo vamos a ir paso a paso. Primero, el dilema de Judas. Después, una herramienta clave, las tres voluntades de Dios. Luego veremos si fue marioneta o traidor. Y cerraremos conectando todo esto con el debate más grande, soberanía divina versus libre albedrío. ¿Listos? Vamos. Muy bien, empecemos por el principio. El dilema de Judas. Su historia es de verdad el ejemplo perfecto para explorar esta tensión, este choque, entre un Dios que lo sabe todo y una persona que, se supone, es libre de decidir. Aquí lo tenemos, cara a cara. Por un lado, la omnisciencia de Dios. Si Él lo sabe todo, sabía que Judas lo iba a traicionar. Y si lo sabía, ¿no era entonces parte de un plan que no se podía detener? Pero por otro lado está el libre albedrío. Si Judas fue libre, él es el único responsable de su elección. Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo puede una elección ser realmente libre si el resultado ya se conoce y de hecho es parte de un plan? Los textos parecen decir las dos cosas, que Dios sabía lo que iba a pasar, pero que Judas igual fue responsable de su pecado. Y ahí está el nudo del asunto. Bueno, ¿y cómo se intenta resolver esto? Los teólogos, a lo largo de los siglos, han creado una especie de caja de herramientas para analizar estos problemas. Y la herramienta principal es entender que cuando se habla de la voluntad de Dios, en realidad se puede estar hablando de cosas distintas. Básicamente se habla de tres tipos de voluntad: la decretiva, la prescriptiva y la permisiva. Vamos a ver qué significa cada una porque esto es clave para entender el caso de Judas. Empecemos con la voluntad decretiva. Piensen en esto como el gran plan maestro de Dios, lo que Él ha decidido que va a pasar sí o sí. Es su plan soberano, inmutable. A veces se le llama su voluntad secreta, porque no siempre la conocemos, pero es lo que al final se va a cumplir sin falta. Luego, tenemos la voluntad prescriptiva. Esto es mucho más sencillo. Es básicamente lo que Dios nos dice que hagamos, sus mandamientos, sus reglas morales, lo que está en las Escrituras. No matarás, no robarás, todo eso. Esta es la voluntad que sí podemos desobedecer. Y por último, la voluntad permisiva. Esta es quizás la más complicada de entender. Se refiere a las cosas que Dios permite que pasen, aunque no sean su ideal moral. Ojo, no significa que las apruebe, como el pecado o el sufrimiento. Simplemente las permite dentro de su control soberano para, al final, lograr un bien mayor. Es un concepto clave. Perfecto. Ahora que tenemos estas tres ideas en la cabeza, volvamos a Judas. ¿Cómo nos ayuda todo esto a entender si fue una marioneta o un traidor? Vamos a aplicar este marco. Fíjense en esto. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¡Wow! Esto es la voluntad decretiva en su máxima expresión. El texto dice claramente que la crucifixión fue algo determinado de antemano. Era el plan de Dios para la redención, un plan que se iba a cumplir. Punto. Y es fascinante ver que se cumplió a través de las acciones injustas de las personas. Pero, por otro lado, miren esta otra cita. Dice que Dios no movió a Judas a traicionar. Al contrario, Satanás explotó una tendencia pecaminosa en él. ¿Qué significa esto? Que la acción de Judas, la traición, fue una violación directa de la voluntad prescriptiva de Dios. Los mandamientos dicen no traicionarás y él lo hizo. Él es el responsable moral de esa decisión. Y aquí es donde todo encaja. Los teólogos dirían que Dios usó el acto malvado de Judas, que él permitió, pero no causó, para un bien mayor, la redención. Entonces, juntando todo, Dios prescribió no traicionar, que es su voluntad moral. Judas desobedeció. Dios permitió esa desobediencia y la usó para cumplir su decreto soberano. Es como si Dios, en su infinita sabiduría, pudiera tejer incluso los hilos torcidos de nuestras malas decisiones en su tapiz perfecto. Claro, el caso de Judas es súper específico,
pero en realidad es solo la punta del iceberg de un debate gigantesco que lleva siglos, el de la soberanía de Dios contra el libre albedrío. En general, hay 3 grandes postulas sobre esto. Primero, el determinismo teológico. Básicamente dice que Dios tiene el control absoluto de todo. Suena bien porque da seguridad, pero ¿hace a Dios responsable del mal? Es complicado. Luego, en el otro extremo, está el libre albedrío libertario. Somos totalmente libres. Esto explica por qué hay castigos y recompensas, pero ¿limita el poder de Dios? Y en medio está el sinergismo, que busca un equilibrio. Intenta combinar la gracia de Dios con la responsabilidad humana, aunque a veces es difícil ver dónde empieza una y termina la otra. Hablemos un poco más de esa vía intermedia, el sinergismo. Es la idea de que la salvación es una especie de cooperación. Ojo, no una cooperación entre iguales. Dios pone la parte inmensamente más grande, la gracia, pero la respuesta humana, nuestra libertad de aceptar, es indispensable. Es una visión muy común en varias tradiciones cristianas importantes. Bueno, después de todo este recorrido, ¿a dónde llegamos? La verdad es que no llegamos a una respuesta fácil y ordenada. Lo que nos queda es un misterio, una tensión profunda que hay que saber manejar. Porque al final del día, lo que se sostiene es esto. Por un lado, Dios es absolutamente soberano, orquestando todo para su propósito final. Y por otro lado, nosotros somos agentes morales reales, responsables de lo que elegimos. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo, aunque nuestra mente finita no pueda encajarlas del todo. Y esto nos lleva a un punto de humildad. Como dice este pasaje, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Es reconocer que hay un misterio aquí que va más allá de lo que podemos entender. Es como el barro preguntándole al alfarero por qué lo hizo de cierta manera. Simplemente hay cosas que escapan a nuestra lógica. ¿Cómo pueden coexistir la soberanía absoluta de Dios y la responsabilidad genuina del ser humano? Esa es la pregunta que ha mantenido a filósofos y teólogos ocupados por milenios. Y quizá la respuesta no es encontrar una solución lógica que elimine la paradoja. Quizá el punto es aprender a vivir con esa tensión, a reflexionar sobre la inmensidad de Dios, el misterio de nuestra propia libertad y el increíble diseño del universo. Definitivamente, algo en que pensar.